Hola, muy buenos días. Estamos comenzando el primer módulo de las capacitaciones Fortalecimiento del Ecosistema del Libro 2022. Este proyecto pretende aunar a diferentes actores y profesionales del libro alrededor de diversas temáticas del ecosistema del libro en Chile. Estamos esperando que se vayan conectando poco a poco a las más de 400 personas inscritas para esta actividad. Vuelvo a darle la bienvenida a todas y todos, los buenos días. Vamos a esperar un par de minutos, unos segundillos más, para que se vayan sumando a este primer módulo de fortalecimiento del ecosistema del libro 2022. Muy buenos días nuevamente a todas y todos quienes se van sumando a nuestra transmisión de nuestras capacitaciones Fortalecimiento del Ecosistema del Libro 2022. Va subiendo el número de conectados y conectadas. Vamos a empezar en un minuto. Muchas gracias por sumarse a esta conexión, a esta actividad. Mi nombre es Maca Pérez y estaré a cargo de presentar y moderar estas capacitaciones. Les cuento que en su compromiso con las y los trabajadores del sector editorial independiente y de la cadena del libro también, les invitamos a 8 capacitaciones virtuales y gratuitas que se llevarán a cabo los días 8, hoy, 10, jueves 10, martes 15 y jueves 17 de noviembre. Las actividades de formación tendrán el foco en diversos temas, como el fomento lector a través de actividades de mediación o clubes de lectura, derechos de autor y traducción, herramientas tecnológicas para la publicación de libros digitales, lenguaje inclusivo en el mundo editorial y administración de librerías, relación con imprentas y financiamiento, entre otros temas que abordaremos. Este ciclo es organizado por Editoriales de Chile, la Cooperativa de Editores de la Furia y Librerías Interdependientes de Chile. A su vez, cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Como les contaba hace algunos minutos, o hace algún momento, el programa cuenta con 8 módulos y comienza hoy, 8 de noviembre. Las próximas sesiones serán los días 10, 15 y 17. Algunos de los temas que abordaremos son el rol de la mediación lectora, el lenguaje inclusivo, tecnologías en el mundo del libro y administración en distintas etapas de la cadena de producción y distribución. Y a quienes participen en 6 de los 8 módulos se les otorgará un certificado de participación. Durante la exposición de nuestros y nuestras panelistas, ustedes pueden escribir sus preguntas en el botón que aparece abajo en la plataforma Zoom que dice Preguntas. Les comento que estas presentaciones fueron previamente grabadas para facilitar la fluidez y eventuales problemas de conexión a Internet. Estamos seguras de que funcionará bien y será una muy provechosa capacitación para todas y todos ustedes. Bueno, iniciamos así entonces con el módulo número 1, titulado Leer para compartir, clubes de lectura como metodologías de socialización de la lectura, las ideas y los libros. Expone Sebastián Santander. Sebastián es bibliotecario, documentalista y mediador de lectura con experiencia en gestión de iniciativas de promoción del libro y la lectura. En 2014 adquirió el grado de especialista en ciencias sociales con mención en lectura, escritura y educación en Flaxo Virtual, Argentina. Desde el 2006 se ha interesado en el fomento de la lectura, participó del programa de Quijotes de la Lectura, a partir del cual inicia su oficio como mediador. Por lo mismo, ha especializado su quehacer bibliotecario en la promoción de la lectura, diseñando programas, en el desarrollo de colecciones y estrategias de mediación de lectura para una variedad de audiencias y finalidades. Ha participado en proyectos del Plan Nacional de Lectura como Diálogos en Movimiento, formación en salas de lectura,
centros de creación e itinerancias de pueblos originarios, entre otros. Es fundador también de Bibliotank, una consultora especialista en mediación y promoción de la lectura, los libros y las bibliotecas. Ahora los dejo con la exposición de Sebastián Santander. Recuerden escribir sus preguntas en el botón que aparece aquí abajo. Sebastián nos acompañará luego de su exposición en directo para responder sus preguntas y generar un momento de conversación. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al taller Leer y Compartir sobre metodologías de socialización de lectura, particularmente clubes de lectura. Soy Sebastián Santander, les hablo desde la cafetería La Huérfana, que nos prestó este hermoso espacio para grabar este taller. Y cuando me invitan a esta actividad en el marco del ecosistema del libro, no puedo evitar pensar en este libro, El libro del libro. Es una publicación de ACAL y me gusta mucho porque cuenta desde la escritura a la fabricación del libro, y muchas veces nos olvidamos todos los procesos que existen vinculados a poder después llegar a leer este hermoso soporte que nos ha acompañado por siglos a la humanidad. Bueno, lo que quiero contarles un poquito es mi experiencia de clubes de lectura. Tengo 14 años ya realizando activando este tipo de espacios, y he preparado algunas cositas que tengo acá dispuestas para relatar de qué manera ustedes pueden imaginar hacer un club de lectura. Creo que algo importante a considerar, ¿cierto?, es que los clubes de lectura son parte también del ecosistema del libro. ¿En qué medida son parte? Son parte porque ocupan espacios de lectura como las bibliotecas, como cafés, ¿cierto? Ocupan también los libros, invitan a lectores, se vinculan con escritoras y escritores. Entonces, por supuesto que el club de lectura viene muchas veces a visibilizar varias partes de ese ecosistema. Y algo que me interesa partir, ¿cierto?, comentando, es la idea que nosotros tenemos sobre mediación de lectura. Cuando digo nosotros es porque yo trabajo en una consultora que se llama Bibliotank y llevamos ya 7 años ya realizando actividades de promoción y mediación del libro y la lectura, y hemos abrazado la mediación como un oficio. Y el club de lectura, ser clubero o clubera, tiene que ver con eso, ¿cierto? Con aprender haciendo, descubrir en la práctica, pero también descubrir en estos espacios de formación, en el diálogo, en develar la experiencia y las trayectorias de otras personas, cómo hacer, cómo inventar y cómo activar nuevas vinculaciones con el libro para las personas y sus comunidades. Bueno, algo importante que hay que considerar para los clubes de lectura son los espacios, ¿cierto? Un club de lectura puede ser realizado en este lugar, ¿cierto? En una biblioteca, en una librería, en un parque, yo diría el espacio que a ustedes se les ocurra. Conozco experiencias diversas. Bueno, voy a recordar acá el proyecto Bibliolancha de Chiloé. Imagínense hacer un club de lectura arriba de la lancha, qué hermoso, ¿sí? Por otro lado, tenemos las lecturas, por supuesto. Sin las lecturas, sin leer, el club de lectura pierde su objetivo principal, ¿cierto? Y las personas. Es un encuentro humano con las lecturas en un espacio que podamos elegir para activar diferentes experiencias de clubes de lectura. Bueno, les contaba un poquito estas 3 partes que podemos ver, visualizar en torno a los clubes de lectura, pero ¿qué es un club de lectura estrictamente? Muchas veces las personas nos preguntan y se preguntan también, algunas que se quieren iniciar, y lo primero que uno hace es googlear, hay alguna experiencia, ¿cierto? Y en definitiva yo creo que la base, lo central de un club de lectura es un encuentro humano en torno al libro. Es un espacio que tiene, aquí anotamos, ¿cierto?, 3 características que son claves, ¿cierto? Es un grupo humano, como les decía, una lectura común, pero también periodicidad. Si no nos juntamos regularmente, si nos juntamos solo una vez para hablar de un libro, no es un club de lectura. Esa es la clave esencial, porque finalmente permite generar un hábito y un poquito más allá, después de ese hábito, genera una intimidad que permite contar cosas, ideas, reflexiones que aparecen con la lectura, que sin duda, si nos vemos solo una vez, no contaríamos a las personas que estamos recién conociendo. Entonces eso es clave para un club. Y bueno, ¿qué podemos esperar de este espacio de
socialización, ¿cierto? Primero, comunicarnos. Y comunicarnos yo creo que de una calidad muy linda, muy distinta quizás a otros espacios de comunicación, ya que nos encontramos con personas que quizás no hemos visto nunca, y cuando se activa el diálogo a través de los libros nos permite ser un poquito nosotros y desde ahí generar un diálogo común. ¿Qué pretendemos las personas que hacemos clubes de lectura? Por supuesto que se lea, pero sobre todo que se encuentre el valor propio, el sentido propio que puede tener una lectura para una persona. Leemos muchas veces entre 15 un mismo libro, pero cada una de esas personas tiene una, como dice Barthes, siempre me gusta parafrasear a Barthes, con su libro Grado Cero de la Escritura, ¿cierto? Cada persona tiene su pasado, ¿sí? Su cuerpo, y desde ahí es que lee el libro. Y no todos tenemos el mismo pasado y hablamos desde el mismo cuerpo. Entonces, por supuesto que vamos a leer algo diferente siempre. Y cuando nos encontramos en el club, podemos hilar, trazar lo que nos pasó a cada uno. Bueno, algunas palabras clave. Dije intimidad, ¿cierto? Generar un espacio de intimidad. También se genera el respeto por el otro y por la otra. El rol del mediador o la mediadora del club de lectura es que cada persona sienta las ganas de hablar, sienta que le van a respetar su opinión, pero también que todas las demás aprendan, mejoren, fortalezcan el respeto y la escucha activa por las otras personas. También la diversidad. En un club de lectura, cuando es un espacio abierto, ¿cierto? No con un enfoque etario, nos permite conocer experiencias humanas que sería quizá imposible conocerlas en otro lugar. Y por último, desarrollamos el pensamiento crítico, ¿cierto? Al entablar un diálogo que a veces se transforma en un debate, a veces se transforma en una reflexión, y otras aparece un monólogo de alguien que nos deja en silencio, pensando cómo el libro puede causar esos efectos en las personas. Algo que no quiero saltarme, ¿cierto? Es cómo podemos imaginar un club, ¿sí? Creo que uno puede partir del lugar que quiera, por supuesto, primero, pensar qué es lo que queremos leer. Siempre recomiendo esto y quizás puede parecer políticamente incorrecto, pero me gusta imaginar que nosotros también somos parte del club. Entonces, ojalá elegir algo que a uno, como mediador y mediadora, le guste, vibre. Si no, ¿cómo las personas van a sentir esa vibra y se van a contagiar del placer de leer si estamos leyendo algo que no nos gusta? Entonces, partir por algo que a uno le gusta. Y una idea de club de lectura puede ir desde lo que queremos, aquí tengo algunas láminas, ¿cierto? Lo que queremos leer, los libros, a lo mejor, por ejemplo, Sangre como la mía, de Marchal Lascano, ¿cierto? Que habla de cine, pero también habla de diversidad sexual, habla de VIH, ¿cierto? Puede ser cualquiera de esos tres temas un hilo conductor para nuestro club. Tenemos a Úrsula Le Guin en La mano izquierda de la oscuridad, que es un libro de ciencia ficción, escrito por mujeres, habla de el espacio exterior. Entonces también desde ahí cada libro nos puede ir sugiriendo algunas temáticas que nos vaya interesando. Por supuesto está la poesía, ¿cierto? Alejandra Pizarnik, que muchos ya conocerán, y un montón de otros libros que nos pueden servir, ¿cierto?, para iniciar una idea de club de lectura. Tenemos acá Cristina Peri Rossi, ¿cierto?, al gran Juan Pablo Sutherland con sus cuentos. Cada uno de los libros nos va a ir recomendando, nos va a ir mostrando opciones para hacer un club. Luego de eso, por supuesto, no es solo lo que vamos a leer, sino también en qué lugar lo vamos a hacer, si podemos contar con una periodicidad en ese espacio, si tiene un costo o no. Yo recomiendo siempre preguntar y pedir que sea sin costo, porque finalmente cuando uno lleva un club, lleva personas y le da vitalidad a esos espacios, ¿cierto? Y por último, una alta capacidad de gestión de la persona que está mediando este club de lectura. Otra cosa, por supuesto, tiene que ver con las personas, el equipo que podríamos decir está detrás de un club. Y aquí traje unas láminas también de algunas autoras y autores que van a representar estos roles dentro del equipo. Primero, aquí tenemos a Audre Lorde, y esto, ¿cierto?, representa la mediación. La capacidad que tiene alguien para vincular las ideas, para realizar un entramado de lo que aparece en un club de lectura, propiciar también y promover el respeto, por supuesto, tener una escucha activa. Siempre he dicho que un club de lectura, cuando uno que está mediando
deja de hablar, porque todas las personas están hablando, respetando sus palabras, compartiendo, es porque está haciendo un buen trabajo en ese club, ¿cierto? Uno ya no es tan necesario o necesaria, y ahí funciona. Un club de lectura no es un espacio para uno contar lo que sabe, sino es para activar los conocimientos y los saberes que cada persona trae. Otro rol que creo que también es importante es el espacio de colaboración. Y ese espacio tiene que ser un espacio que entienda, y aquí puse a José Donoso en esta hermosa foto, que entienda, por supuesto, de qué se trata un club, que pueda hacer una recepción a las personas cuando lleguen y que, por supuesto, valore la lectura como herramienta de espacio y práctica social. Y, por supuesto, no podían faltar, y acá tenemos a Sara Waters, que representa las editoriales, ¿sí? Si bien no es un equipo directo, tener un vínculo, una conversación constante con las editoriales nos permite que nuestro club se fortalezca. ¿Por qué? Porque aprendemos mucho de los libros que van apareciendo, descubrimos nuevas ediciones, sobre todo de editoriales independientes, y tenemos la posibilidad de ser grandes promotores de los catálogos de las editoriales. Entonces es bueno aliarse con estos espacios. Bueno, otro punto también relevante tiene que ver con el financiamiento, ¿sí? Y acá, por supuesto, nos podemos preguntar cómo, creo que es una pregunta frecuente que me hacen, que es cómo recopilamos libros para que las personas puedan leerlos. Bueno, hay varias formas. Una forma es que sean digital, ¿cierto? En todas las posibilidades de lo digital, hoy tenemos la biblioteca pública digital, está la biblioteca escolar, pero aparte de la chilena hay muchas otras. Está la biblioteca Cervantes, está archive.org, hay otras más, ¿cierto? Que también nos pueden servir para encontrar libros, pero también, como les decía, un vínculo con una editorial nos puede permitir obtener un descuento, ¿cierto? Obtener quizá una muestra editorial para leer el libro antes de decidir. Y yo no me obsesionaría tanto con eso, ¿cierto? Con el libro, de dónde lo sacamos. Las bibliotecas tienen hoy grandes colecciones y creo que también es un paso interesante del club propiciar la autonomía de las personas que participan. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una busque el libro de la manera que le plazca. Por supuesto, nosotros tenemos que saber mirar el mundo editorial y el libro que sugiramos tiene que estar. Porque si ya no está, desaparecido, no está a la venta, es difícil que lo encuentre. Entonces tenemos que hacer ese trabajo previo. Si está en una editorial, si está en bibliotecas, y luego usarlo y compartirlo en este espacio. Y que cada persona decida si lo compra, si lo baja en digital, si va a una biblioteca, ¿cierto? Creo que esa libertad es importante para este espacio de club de lectura. Como les comentaba también, considerar si se va a arrendar o no un espacio. Hay en nuestro país más de 500 bibliotecas públicas que pueden ser un lugar para hacer un club y estarían felices de recibir esta experiencia. Y otro punto son los honorarios de la persona que realiza un club. Creo que ahí muchas veces lo que gana alguien que hace un club de lectura no siempre es económico estrictamente. Muchas veces también ganamos en difusión de lo que hacemos. Creo que hay que ponerle valor a eso. Y en el caso de que existieran honorarios, por supuesto, tenemos que considerar horas de lectura. No solo en la hora de mediación. Si nos demoramos 10 horas en leer un libro, en preparar la sesión, y nos juntamos una vez al mes, eso también hay que considerarlo. Siempre les dejo esa recomendación. Acercándonos ya un poquito al final, quería hablar de la difusión. La difusión muchas veces nos preocupa bastante hoy en el mundo hiperdigital en el que estamos, y yo quiero recomendar 3 líneas de difusión. Primero, lo digital, por supuesto. Subir una ficha a Instagram, a Facebook, mandar un correo, es importante. Pero no hay que olvidar que todavía lo impreso funciona. Y en los espacios que trabajemos tiene que haber un material impreso, en los lugares aledaños, porque quizá alguien no nos va a seguir en Instagram, pero sí va a ver un afiche y se va a interesar en la actividad. Esa es una forma de que las personas se vinculen. Recuerden que lo digital tiene un algoritmo, entonces muchas veces no llega a las personas que queremos. Hay que pagar otras veces, lo cual no es malo si podemos invertir un monto, pero creo que es importante considerar lo impreso como algo que todavía sirve, es útil y está vivo. Y otro punto también que olvidamos muchas veces es lo sonoro. Si tenemos acceso a una radio digital, si tenemos posibilidades de tener un canal de podcast, ¿cierto?
creo que lo sonoro es otra fuerza, incluso un audio de WhatsApp, ¿cierto?, de comunicación. Permite una viralización más efectiva y hay que diversificar, por supuesto, la forma en que comunicamos. Así que consideren lo sonoro. Traje aquí algunos libritos de las editoriales que, bueno, hay diferentes formas de leer, como decía. Está lo digital, con Kindle, pero por supuesto está lo impreso. Y hoy lo impreso se valora bastante, sobre todo después de haber pasado un periodo de pandemia en donde las pantallas nos empiezan a aburrir. Y tenemos, bueno, este libro que es de Emilia Maki, Una guinda en la guata, de Provinciano Editores, que son cuentos. ¿Por qué hablo de este libro? Porque quiero recomendarles algunas vías de entrada para diseñar un club. Cuentos, ¿cierto? Miren, es un libro cortito, es económico. Tenemos también este que es literatura japonesa de ciencia ficción. La literatura japonesa le gusta mucho a las personas hoy. Tenemos un vínculo cultural con la literatura japonesa que es más antiguo del que creemos, ¿cierto? Seguro alguien vio Heidi, vio Marco, y eso es también japonés, ¿cierto? Es parte de la cultura japonesa. Poesía, como les había recomendado, este libro de Rosa Betty Muñoz. Tengo microcuentos, ¿cierto? De Pía Barros. Y, por supuesto, más poesía, como siempre decimos que somos país de poetas y muchas veces nos olvidamos de leer poesía. Creo que un club puede permitir promoverlo de manera ágil, sin la preocupación de entender o no, ¿cierto? Podemos no entenderlo todo y con el ánimo de saborear las palabras que nos presentan. Para finalizar, quiero comentarles tres puntos que creo que son claves del impacto que puede tener un club de lectura. Primero, y esta es nuestra visión, ¿cierto? Desde Bibliotán, la visión que hemos compartido con el equipo que represento es la de gratuidad. Cuando hablamos de gratuidad, ¿cierto? Muchas veces pensamos en algo que no tiene costo de entrada, ¿cierto? No nos piden una mensualidad. Pero gratuidad es mucho más amplio que eso, ¿cierto? El espacio de compartir con otros un encuentro mensual, ¿cierto? Permite que finalmente aparezcan nociones, reflexiones y también ideas que de otra forma no aparecerían. Y ese espacio que es gratuito, ¿cierto? Es gratuito para las personas, no tiene un objetivo, no tiene una meta a alcanzar, ¿cierto? No tomamos un club de lectura para ser expertos de literatura japonesa o literatura rusa, lo tomamos para disfrutar de ese encuentro solamente. Entonces creo que hay que aprovechar ese concepto, esa idea detrás, ¿cierto?, de que no tiene un sentido y una finalidad en sí mismo un club de lectura. Solo el de disfrutar los libros y de disfrutar de conocer a otras personas. El otro punto es ese. Nosotros habitamos espacios en donde conocemos a alguien en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la familia, y cuesta mucho salir de esos espacios, ¿cierto? Y el club de lectura rompe eso. Muchas veces nos encontramos con personas que están estudiando recién, que están saliendo del colegio, que son dueñas o dueños de casa, que son abogados o doctoras, y cuando nos encontramos somos personas, ¿cierto? Eso queda afuera. Dejamos de ser esa categoría, a veces un poco rígida, y podemos compartir nuestras experiencias que quizás rara vez las podríamos compartir si no fuera por un club de lectura. Y por último, creo que un club de lectura permite profundizar nuestra humanidad. Y creo que eso hoy, en el mundo que vivimos, es clave. Así que, sin más que decir, les animo a que hagan clubes de lectura, a que, bueno, me escriban. Yo siempre digo, escríbanos a Bibliotán, por Instagram, por nuestro teléfono de WhatsApp, donde quieran. Y siempre podemos conversar de esto, motivarles y ayudarles, ¿cierto?, a bajar sus ideas, pero prueben el sabor que tiene hacer un club y también participar en uno. Creo que es súper bueno también vivir esa experiencia. Gracias. Quiero agradecer profundamente a Sebastián por su exposición y por compartir de manera tan generosa su experiencia en estos diversos roles de la cadena del libro. Bueno, sin más rodeos, le doy la bienvenida a Sebastián Santander. Sebastián, te invito a encender tu cámara. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Maca, bien, ¿y tú? Bien, muy bienvenido. Bueno, como decía antes, quiero agradecer profundamente tu presentación, por compartir tu experiencia con todas y todas nosotras. Ahora, como prometimos,
vamos a pasar a una ronda de preguntas para generar una conversación entretenida, despejar las dudas de quienes nos están acompañando en este primer módulo. Le doy también la bienvenida a quienes se van integrando a nuestra conexión, a este módulo virtual. Y a ver, vamos a ver aquí las preguntas que tenemos. Mira, tenemos una primera pregunta que tiene que ver con cómo seleccionar las lecturas. Entonces, desde tu experiencia, desde Bibliotank y también desde Sebastián, ¿cómo recomiendas realizar esta selección? Bueno, yo creo que, como comentaba un poquito en el video que pasó, un primer hito es saber qué le gusta a una y a uno como mediador. Creo que es importante partir desde ahí porque es difícil quizás que nos pongamos en el lugar de compartir algo que no nos gusta. Entonces, primero hay que buscar lo que nos interese y desde ahí realizar una selección. Y dependiendo de si trabajamos, hay dos ejes que, bueno, están en el curso que existe de bibliotecas públicas, ¿cierto? Y un curso de clubes de lectura, donde se habla, por supuesto, de dos ejes que yo compartí en un inicio de ese club, de ese curso, cuando lo diseñamos, que es las lecturas, o sea, enfocarnos en qué vamos a leer o en quién va a leer. Y también eso sirve para dirigir nuestra selección. Si vamos a elegir un qué leer, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos si va a tener una época limitada, si vamos a leer un periodo de tiempo, si vamos a leer tipo de personas que escriben, vamos a leer un género, vamos a leer un tema, ¿cierto? Todas esas diversidades y más, ¿cierto? Podemos encontrar en el qué leer. Y la otra pregunta que también nos puede ayudar a seleccionar es quién va a leer. Porque si, por ejemplo, vamos a leer, hay experiencias muy bonitas de lectura, de clubes de lectura en hogares de ancianos, ¿cierto? De ancianas que ya están en una cuarta edad y que habitan ese espacio, que es un espacio cerrado, donde muchas veces tienen apoyo de cuidadores y cuidadores. Las lecturas que vamos a hacer ahí, ¿cierto? Por supuesto, tienen que estar pensadas en sus condiciones materiales, físicas, y también en los tiempos disponibles para ello. Entonces creo que en ese caso, por ejemplo, no podríamos hacerles leer, siempre bromeo con esto, pero es cierto, Ana Karenina de una semana a otra, sino que tenemos que pensar a lo mejor en un cuento, si queremos leer literatura rusa, porque nos interesa en un cuento de Chekhov, que sea atractivo, que sea breve, que podamos hacer en la sesión. Y si queremos hacerlo de manera abierta y nos interesa la literatura rusa, que siempre pongo como ejemplo, nunca he hecho un club de literatura rusa, alguna vez lo voy a hacer, si queremos hacerlo abierto, ahí a lo mejor pensamos en novelas, ¿sí? De novelas del siglo XX, y así podemos ir seleccionando en línea con esos focos que yo les comentaba recién. ¿Qué leer? ¿Quiénes leen? Y cuando decidamos, ¿cierto? Preguntarnos en el quiénes leen, las condiciones materiales y físicas, y en el que leer una época, un género, y también el alcance editorial, pues que estén publicados actualmente. Es súper importante lo que dices, porque creo que la pertinencia territorial, socioeconómica, cultural es súper importante, tantear el terreno, ver quiénes son nuestro público, quiénes van a ser estas comunidades que van a integrar nuestros clubes de lectura, hacer una radiografía de alguna manera lo más acuciosa posible, en medida de valga la redundancia, en medida de lo posible, para ser lo más asertivo o asertiva en la selección. Creo que nos entregas varios tips ahí muy interesantes. Mira, hay varias preguntas que las voy a juntar, que va un poco de la mano con la selección de lecturas, pero ya habla más del club. ¿Cómo se hace para realizar un club de lecturas con diferentes públicos? Por ejemplo, si puedes profundizar para niños y niñas, para personas mayores, para mujeres o disidencias. ¿Cómo, ¿Cómo abordas tú estas diferentes comunidades, por llamarlas de alguna Bueno, primero creo que hay que tener una mirada bien crítica frente a cómo definimos y categorizamos los grupos a través de marcadores sociales, ya sean etarios, identitarios u otros, ya que muchas veces
pareciera que se nos entregan formas muy logradas, por así decirlo, de cómo hacerlo con ciertos grupos. Y las niñas, los niños, las niñas, de quizás, no sé, pongo el caso, por ejemplo, de la Ligua en la región de Valparaíso, y en el mismo caso, el mismo grupo, voy a poner ejemplo, bueno, en Lima, en Callao, ¿cierto? En el sector de Callao, no son las mismas los mismos, son otras y otros, y por lo mismo, imaginar que niñas, niños y niñas es solo un grupo muy homogéneo, a veces puede ser una trampa, ¿cierto? A veces creemos que solo van a leer ciertas cosas y creo que nos pueden sorprender. En esa línea, y considerando esa reflexión crítica frente a los grupos de personas, sus marcadores sociales e identitarios, como decía, creo que es bueno que elijamos siempre la selección de materiales, en un primer caso para los grupos, esté vinculada a lo que nosotros creamos que pueda activar un diálogo. Eso es lo más importante del club. Quizás no es tan importante que el texto interese y tenga un check y todos pongan 5 estrellas, si no vamos a hablar de él. Tiene que ser un libro que propicie la conversación. Entonces podemos en el caso, ¿cierto?, de la infancia, leer literatura infantil que está bien categorizada, hay editoriales especializadas, pero también llevar quizás algún libro de fotografía, ¿cierto? Mirar las fotografías, leer lo que dicen los pies de cada foto, trabajar con libro objeto, ¿cierto? Y que el libro objeto, aparte de ser leído, puede ser también aprendido con la materialidad que trae. Entonces creo que es muy importante cuando hablamos de los grupos desmarcarnos quizás de categorías muy fijas y pensar qué va a activar la conversación. Entonces, creo que para cualquier grupo, porque por ejemplo en el caso de mujeres podemos leer no solo literatura escrita por mujeres, ¿cierto? Pareciera que esa categoría es, las mujeres leen solo mujeres, como que los hombres solo leyeran hombres, ¿cierto? Tampoco. En el caso de disidencias también. Quizás a ese grupo humano le puede interesar leer literatura japonesa. Y ahí vamos a encontrar un montón de temas en la selección que hagamos sobre el amor, sobre la libertad, sobre lo que finalmente los títulos y la obra nos cuenten. Y desde ahí vamos a llegar a temáticas propias de seguro de esos grupos humanos que van a aparecer. Y eso no lo trae el libro, sino que lo trae la persona a través de su experiencia con el libro. O sea, una mujer, alguien de las colectividades de disidencia, va a leer Yasunari Kawabata y va a sentir ciertas cosas desde su propia experiencia. Entonces podemos leerlo, ¿cierto? Entonces creo que ahí se abre también esa posibilidad a que no encajonemos y no atrapemos en ciertas categorías a las lectoras, los lectores, porque muchas veces las lecturas permiten que la conversación y lo que ponemos en juego cuando conversamos se abra. Y eso es lo más importante. Entonces, quizás la persona que pregunta eso espera una respuesta concreta. No, obvio que hay que leer esto. Hay títulos que son importantes. Por ejemplo, María José Ferrada. María José Ferrada para cualquier edad, ahora que tiene novelas, ¿cierto? El hombre del cartel, Cramp, El idioma secreto creo que se llama, niños, o sea, cualquiera de esos textos para cualquier edad. Y como decía, bueno, literatura japonesa, yo soy fan de literatura japonesa, y diversidad de autoras y autores, ciencia ficción japonesa también. Yo creo que por lo mismo es importante que, como decía antes, nos guste al que va a mediar y que detone conversaciones. Entonces, no tengo una respuesta concreta, así que hay que seguir explorando en eso. Sebastián, mira, bueno, creo, y corrígeme si no estoy, si no acierto en mi comentario, pero creo que generar clubes de lectura significa ser parte de la vida de quienes asisten a estos clubes de lectura y específicamente las trayectorias de lectoras, ¿cierto? Es súper importante, yo pienso principalmente en niñas, niños, niñas y juventudes, donde tú estás acercando a sus primeros acercamientos al mundo de la lectura
y no tener esas delicadezas que dices tú, como de preguntar bien qué les gusta, hacia dónde están sus intereses, puede truncar, o sea, puedes distanciar para siempre a una persona de los libros, o en su efecto puedes abrirle un mundo al que esa persona, esa niña, niño o juventud no tenía cercanía. Entonces es súper importante estos sugerencias que nos indica, porque como decía, puedes abrir una gran ventana o cerrarla por mucho tiempo y truncar esa trayectoria. Mira, me quiero ir a temas más prácticos. Me están preguntando, por ejemplo, periodicidad. ¿Cuáles son las periodicidades ideales? Cantidad de personas por club. Lugares. En tu exposición ya comentaste los lugares que podrían ser, que yo estoy súper de acuerdo, uno puede hacer un club de lectura en cualquier parte. ¿Sí? Pero queremos saber un poquito más, que profundices un poco más en eso. Entonces, cantidad de personas, periodicidad, lugares. Eh, y hay una que me interesa mucho y es cómo romper el hielo. ¿Cómo lo haces tú? Yo sé que aquí no hay recetas, pero cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo lo haces tú para romper el hielo, para iniciar un club de lectura donde está todo el mundo, nadie se conoce? Bueno, a lo mejor hay algunos en que sí la gente ya se conoce y vienen de otros clubes, pero cuando es un club nuevo de personas que no se conocen entre sí, eso, son varias preguntas en una. Gracias, Macarena. Sí, ahí ya tomé un poco de apuntes para que no se me escape de nada. Quería tomar eso sí lo que dijiste sobre las trayectorias de lectura y es súper relevante tener el peso de eso, ¿cierto? De el club de lectura atraviesa experiencias de vida de las personas, no solo de lectura. Las personas cuando participan en un club se llevan cosas para la casa, para su cotidianidad, para la relación con otras y con otros. Y esto es clave, y siempre pongo este ejemplo, me gusta tomarlo, porque somos personas, los humanos y humanas somos susceptibles a nuestro entorno. Tan susceptibles como cuando vamos caminando en la calle y alguien nos roza el hombro, sin querer, nos topa, y nuestro ánimo cambia, nuestro día cambia, nos cuestionamos cosas, decimos, oye, pucha, debería haber dicho algo, no. Como a ese nivel de susceptibilidad con nuestro entorno, si alguien toca una bocina. Entonces imagínense lo que es prepararse para asistir a un club de lectura, comprometerse con una periodicidad, exponerse a compartir con personas que uno no conoce y que quizás nunca pensó que iba a conocer, porque también eso es bonito de los clubes, la diversidad humana que aparece, creo que es una responsabilidad. Y por lo mismo hay que tener un cuidado y un cariño por estos espacios. Y por lo mismo voy a partir de la pregunta sobre cómo romper el hielo. Porque creo que eso hace que muchas veces las personas se queden. Y también para quitar un poco de frustración. Los clubes de lectura son espacios donde en la primera sesión, esto siempre lo cuento, y yo he hecho como 50, 60 clubes de lectura ya en mi vida, porque no es porque no tengo 60 años haciendo clubes, sino porque muchas veces hago 5 o 6 clubes paralelos porque soy fan. Entonces, desde esa experiencia, que las personas que quieren hacer clubes, primero sientan que en la primera sesión van a llegar muchas personas. Y hay que hacer una estrategia para romper el hielo. Antes de meterme en la estrategia, voy a decir que en la segunda, ese grupo de personas baja. ¿Sí? Y no baja porque ustedes lo hicieron mal, porque no les gustó la lectura, porque la estrategia para romper el hielo fue mala. Baja porque las personas tienen diferentes formas y tiempos de vida. Entonces, a mí me ha pasado que en la trayectoria de clubes, una persona se inscribió hace 8 años. Luego participó en el club después de 8 años y me dice, oye, ¿sabes que llevo años tratando de participar? Pero me enfermé, tuve que cuidar a alguien, me cambié de trabajo, me cambié de lugar de donde estaba viviendo. Son cosas que pasan. Entonces también pensar que cuando alguien no va, no siempre implica que no le gustó la actividad, ¿cierto? Implica que el tiempo y la misma vida no se los permite. Entonces, por lo mismo también hay que pensar que si alguien vuelve, hay que recibir a esa persona de manera grata y feliz de que volvió. Y ya yo diría que la tercera sesión el grupo es como el definitivo. Y en general, dije que iba a partir por romper el hielo, todavía no entro, pero en general voy a responderlo de la cantidad de personas. En general, el grupo final es de 10, 8, 12, quizás máximo 15 personas. Decanta de manera natural y es un buen número.
el club de lectura es una estrategia para grupos pequeños de personas, porque se genera intimidad, se generan lazos humanos, que si fuéramos 200 personas, quizás no sería lo mismo y no sería tan fácil de lograr. Para romper el hielo, y ahora respondo eso, para romper el hielo, yo siempre visibilizo algo. Romper el hielo implica saber dos cosas. Una, la forma en que se relaciona la persona que está en el club para comunicarse con otras y con otros de manera abierta en un espacio público. No todas las personas tienen la misma capacidad y la misma motivación o práctica de hablar en un grupo de 15 personas, ¿cierto? Entonces, nos permite probar eso, saber cómo se enfrentan a esa conversación. Segundo, permite que las personas puedan sacar la voz. Hay veces que las personas que participan en los clubes de lectura no tienen oportunidades de conversar con otras personas, menos de libros. Entonces, tenemos que darle desde el inicio la posibilidad. Y para eso, las estrategias de romper el hielo tienen que ser acotadas, ¿sí? Tienen que tener una exigencia no tan alta, si no les vamos a pedir. Bueno, trajeron el poema que se tenían que aprender para... no, no, ¿cierto? Pero sí quizás pedirles cosas sencillas desde que digan su nombre, desde dónde vienen. Y una pregunta que la tercera, como parte de esta solicitud, que es nombre, de dónde vienen o por qué les interesó, es una pregunta que puede ser extraña, puede ser diversa, desde ¿cuál es tu fruta favorita? ¿Cuál es el último libro que leíste? Y si el club de lectura se trata, por ejemplo, de literatura japonesa, es como ¿cuál fue la última cosa japonesa que piensas que hiciste? O preguntar cuál fue la última escritora que leyeron, ¿cierto? O preguntar, saliendo de las escrituras también, ¿cierto? Preguntar cuál es su palabra favorita. O sea, cosas que son pequeñas, pero que permiten que las personas piensen desde otro lugar. Incluso en algún momento usábamos cuál es tu signo zodiacal. Porque es una cosa, un detalle cualquiera. No nos va a servir para sacar carta astral ni nada, no es relevante para el club, pero sí es un dato que las personas conocen, se ríen, pueden opinar, no, sabéis que yo en realidad no sé nada de eso, entonces no sé cuál es. Ya, listo. Pero la persona habló, opinó, se le escuchó y todo eso activa lo que tiene que suceder en un club. Después vamos a hablar de un libro. Y cuando hablemos del libro, ¿cierto? Tiene que pasar lo mismo. Puedo opinar, no me gustó, estuvo a favor, mi voz se pone en juego y las demás personas me escuchan. Entonces, la estrategia para romper el hielo sirve para todas esas cosas y es muy sencilla, como decir, bueno, preséntense, tu nombre, tu lugar y cuál fue la última película que viste, por ejemplo. Creo que me faltan cosas por responder. Lo de periodicidad, Sí, voy eso, a la eso, periodicidad, los Maca, ya. espacios. Periodicidad, bueno, dije cantidad, dije romper el hielo, periodicidad. Un club de lectura tiene que tener más de 3 sesiones para ser club de lectura, según mi opinión. ¿Ya? Más de 3 sesiones. Y la periodicidad, que es decir, la frecuencia con la cual nos vamos a ver, tiene que ver con las lecturas. Entonces, si vamos a leer novela, yo creo que es ideal tener entre 15 y un mes, ¿cierto? 15 días y un mes de tiempo para leer esa novela. Entonces nos vamos a encontrar una vez al mes o una vez cada 15 días. Si la novela tiene 700 páginas, una vez al mes. Si la novela tiene 200, cada 15 días podríamos lograrlo, ¿ya? Yo creo que una vez al mes es suficiente porque no nos damos cuenta lo rápido que pasa un mes. Y las personas llegan así como casi apuradas a veces leyendo. Entonces, en el caso de novelas, si queremos hacer un club que sea una vez a la semana, nuestra intención es ganar periodicidad, ser humano, ¿cierto? De personas, pueden ser cuentos, puede ser poesía, pueden ser fragmentos. Entonces, claramente nos podemos juntar una vez a la semana. Entonces, tienes relación bien con una novela. Por ejemplo, sea y vamos a necesitar 3 meses, yo creo, por lo menos. Y lugares, como dije, cualquier lugar, desde una sala de un hospital, un bar, una biblioteca, una casa, una plaza,
la playa, en una bilolancha, como dije también ahí en el video. Muchas gracias, Seba. Seba, mira, también nos preguntan, bueno, respecto a la periodicidad también tiene que ver con el público, porque, por ejemplo, yo hace algunos años participé en un club de lectura donde las personas eran ávidos lectores y lectoras y tenían tiempo también, en su mayoría eran personas mayores ya jubiladas, entonces nos juntábamos una vez a la semana y las personas alcanzaban a leer una novela una vez a la semana. Entonces eso también va a depender del pulso y de las características del público de tu club de lectura, como decías tú. También, como decía, si es la primera vez que van a leer Ana Karenina, claro, es para que cualquiera se asuste y salga corriendo, ¿cierto? No por la calidad de la publicación, sino que es por ver un libro tan grandote. Seba, mira, me quiero ir a otro tema que también nos preguntan aquí algunas recomendaciones respecto a cómo hacer en un club de lectura, cómo se estructura, en qué sentido. Si se hace como un tipo taller y tiene una estructura, tú lo mencionabas hace un ratito, saludar, romper el hielo, después tomarse un cafecito, iniciar de plano con la conversación directa al libro o al autor o autora. Y por otro lado, también nos preguntaban si es necesario que el mediador y mediadora se lea el libro antes o lo lea a la par con el club. Ya, oye, mira, primero creo que es muy interesante el ejercicio de descubrir el libro con las personas, cuando uno no lo conoce. Pero para eso es importante tener una práctica y un muy buen ojo desarrollado en las lecturas, para saber que lo que elegimos va a ser interesante o nos va a gustar. Entonces, claramente no vamos a elegir un libro que sacamos de una bolsita de libros, así sacamos cualquiera y leemos ese, sino que hay que buscar referencia, quizás es de un autor o autora que nos gusta y no hemos leído ese libro, entonces sabemos más o menos que nos va a gustar o nos han recomendado porque se parece a otra autora o autor que conocemos. Entonces creo que ahí podemos lanzarnos a ese ejercicio. También confiar después en las lectoras y los lectores. Yo lo que hago en general para estructurar la selección de lecturas es definir las lecturas de un ciclo. Si va a durar 5 sesiones, vamos a leer 4 libros, por ejemplo. Yo propongo esos 4 libros. Una vez que ya conozco a las personas, si queremos volver a participar en ese ciclo, al final del club les pregunto qué quieren leer, qué les gusta, y uno ya puede ir confiando más también en las propuestas e incluyéndolas, haciendo una mezcla, porque eso nos va a permitir que también podamos preparar de buena manera y activar de buena manera las conversaciones, ¿cierto? Entonces, en el caso de si uno lee o no lee el libro antes, dependerá de cómo se sientan respecto a ese ejercicio y de que tengamos la certeza de que el libro al menos nos va a motivar o un gran disgusto colectivo y vamos a decir, ah, no, ya no era el libro que queríamos leer, nos sorprendió por lo menos, pero pudimos leerlo, ¿sí? O libros que sepamos que, como se dice, son sandía calada, ¿cierto? En Chile decimos bastante eso, que significa que es un libro que creemos, tenemos casi el 90% de la certeza de que va a gustar, ¿ya? Y respecto a cómo se estructura el club, bueno, hay 2 estructuras. Una que es la global, si son 5, 6, 10 sesiones, y la de la sesión. La global, hay que considerar siempre una mecánica donde hay que considerar los libros que se van a leer o las lecturas que vamos a hacer. Nombré recién libros, pero pueden ser cuentos, textos que estén disponibles en la web, ¿cierto? Pueden ser incluso audiolibros. Hay varios proyectos ahora vinculados a eso, como Leo Lento, ¿cierto? Que se dedica a traspasar lecturas a audio. Entonces creo que eso nos va a permitir, ¿cierto?, poder tener una estructura de continuidad del club. Y tenemos que reducir los precios, que muchas personas dicen, ah, no, yo voy a hacer que cada persona proponga un libro y vamos a leer lo que todo el mundo quiera leer. Eso suena muy bonito en la práctica, pero en el ejercicio es súper difícil de hacer.
Porque a lo mejor alguien va a sugerir un libro que nosotros sabemos que quizás no va a provocar tantas ganas de leer en el grupo y quizás vamos a solo leerlo porque queremos cumplir. Ya, yo dije que las personas podían elegir un libro. ¿Cómo lo podemos hacer? Conozco una experiencia también de un club donde las personas proponían en una bolsita títulos y también palabras temáticas, ¿cierto? Y las mediadoras sacaban un papelito y decían, ah, vamos a leer esto. Tenían la chance ellas de decir, ah, mira, vamos a sacar otros, te se va el agua, porque así podemos también filtrar un poquito ahí las propuestas, ¿cierto? Entonces, creo que esa es algo que nos permite definir bien la lectura y nuestra estructura. Y ahora, en la sesión, tiene tres partes principales, por la bienvenida, ¿cierto? Que las personas se sienten, se saluden, eso es súper importante. Quizás nos da ansiedad no partir, ¿cierto? Hablando del libro, pero si nos toma media hora saludarnos, ¿cómo estás? Oye, qué bueno que volviste, o eso es parte del club, es lo principal del club, ¿cierto? El contacto humano. Si la primera sesión nos toma 50 minutos las presentaciones, está bien. Eso es lo que queremos que la gente hable. Luego viene una parte que es donde invitamos a hablar de la lectura, ¿cierto? Y la tercera parte es, bueno, recordar cuando nos vemos, qué es lo que sigue, y quizás ahí aparecerá alguna motivación extra, oye, queremos saber más de esta autora, autor, y nos iremos con alguna misión. Quizás apareció una poeta que nadie conocía y que alguien sugirió y nos toca traer un poquito de información al respecto. Eso más o menos es cómo funciona una sesión, no es más que eso. Creo que no hay que frustrarse, ni angustiarse, ni ponerse ansiosa o ansioso cuando no llevamos tantas cosas, porque no necesitamos tanto. Lo que necesitamos es que nuestra capacidad de activar el diálogo y que luego las personas hablen. Eso creo que es lo principal. Seba, mira, nos vamos a un tema muy importante que tiene que ver más con lo sociopolítico, cultural, económico del territorio. Aquí hay alguien que nos dice las comunidades deprimidas económicamente en América Latina, ¿sí? ¿Cómo pueden alcanzar el libro objeto? A esos espacios llega el mediador de la lectura. También algo comentaste en tu exposición, que hay otros formatos, hay otras formas de conseguir un libro, no necesariamente comprando el libro. Cuéntanos un poquito de eso desde tu experiencia, cómo lo has hecho o si has trabajado con comunidades en contexto de pobreza multidimensional o en contextos de vulneración de derechos, donde realmente no pueden comprar un libro, porque estamos conscientes que en nuestro país, si bien ha aumentado la oferta y etcétera, eh, el libro es un objeto costoso, sobre todo hoy también. Sí, sí, yo creo que, bueno, hay que apelar siempre al ecosistema del libro, ¿sí? Cuando queremos hacer algo. Esto no es una lucha independiente, autónoma de una sola persona contra el mundo. Somos un colectivo bien grande, por eso mismo estamos en estas capacitaciones del ecosistema del libro, ¿cierto? Que creo que es interesante visibilizar. Por eso mismo también citaba en la presentación el libro del libro, ¿cierto? La historia del libro, porque hay un montón de personas que participan en este proceso. Y en esos casos hay que buscar aliados y aliadas. Principalmente las bibliotecas, ¿cierto? Si es que los espacios tienen bibliotecas cercanas. Hay varias modalidades, por lo menos en Chile, puedo nombrar algunas, como lo son las cajas viajeras, que es el servicio que algunas bibliotecas prestan, donde nos facilitan como institución, si somos una junta de vecinos y vecinas, si es un centro comunitario, nos facilitan una caja de libros. Y en este caso, mejor va a ser una caja de libros diversos. El club va a tener que verse en la tarea de que cada persona que participe de una experiencia del club elija un libro, el que quiera. Y que cada una y cada uno traiga el libro que leyó y nos cuente de qué se trataba y quizás lo podemos intercambiar. Eso ya es también un club de lectura. No necesariamente tenemos que leer el mismo libro. Tener 15 copias de un título no es siempre fácil. Incluso cuando uno va a una librería y tuviéramos el dinero, vamos a la librería, deme 15 copias. A veces no hay 15 copias del libro. Hay 2, 3. Entonces,
También teniendo las condiciones materiales también es dificultoso. Entonces, considerar esa alianza, las bibliotecas. Existen varias bibliotecas que también tienen servicio de préstamo a clubes de lectura. Por ejemplo, aquí en la región de Valparaíso, yo actualmente soy coordinador de las bibliotecas públicas de la región de Valparaíso. Existe un servicio para las bibliotecas públicas directo, con una colección disponible, que puede ser un diálogo entre la biblioteca y las comunidades, y a lo mejor la mediadora y el mediador no es la persona de la biblioteca, pero la biblioteca funciona también como facilitadora de esa colección. Y en Perú existen experiencias muy interesantes. La Fundación Dispurs, por ejemplo, se dedica a la alfabetización de personas adultas en contextos de ruralidad. Y uno dirá, bueno, ¿y cómo se hace un club de lectura ahí? Bueno, Magali Sabino, una gran colega y mediadora, ha activado, ha imaginado posibilidades en donde se construyen materiales de lectura colectivo con las palabras, con los conceptos que se ocupan en la cotidianidad. También en el Cusco, no me acuerdo cómo se llama la compañera también de Perú, tiene un proyecto donde ella produce libros en quechua. Entonces acerca lo multilingüístico a su comunidad que habla quechua, que es hablante de quechua y que le interesa seguir aprendiendo. Ella los construye, ¿cierto? Entonces, desde ahí son proyectos que por supuesto implican a lo mejor una labor mucho más alta en el club de lectura, pero también implican un diálogo y una vinculación con más partes del ecosistema del libro. Nosotros, y desde Bibliotan, hemos hecho muchas veces alianzas con las editoriales y quizás no sé si lo pueda decir, lo voy a decir igual, pero hay editoriales que muy amablemente nos hacen Cuidado con la descuentos. publicidad, cuidado con la Sí, publicidad, bueno, no auspicia a nadie. sí, no voy a nombrar ninguna editorial en particular, pero muchas nos hacen descuentos, sobre todo las editoriales independientes, porque ven el valor que tiene, que su libro sea al autor le interesa. Y uno dice, oye, pero quizás si hay un... Sí, y no hacen grandes descuentos, las personas pueden comprar el libro quizás de manera personal o casi toma la decisión política, como tú lo decías, de también facilitar un acceso distinto. Claramente, si fuéramos, no sé, personas que notoriamente tenemos un poder adquisitivo, la editorial diría, quizás no, pero si tiene un enfoque social, un enfoque de acceso en espacios donde no lo hay, las editoriales a veces se la juegan, sobre todo si pueden, económicamente, ¿cierto? Si lo ven en sus cuentas también, porque también necesitan sobrevivir y mantener su espacio editorial, lo hacen, que también vincularse desde ahí. Perfecto. Seba, mira, tenemos un montón de preguntas, muchísimas, que no vamos a poder contestar porque ya se nos está acabando el tiempo, de hecho ya estamos en la hora. Espero haber tomado los temas más grandes, los que más se repitieron en estas preguntas. Yo comparto contigo, estoy súper de acuerdo con lo último que contaste, que creo que también tiene que ver con una postura política el tema del acceso, que no es necesariamente, que no es necesario comprar el libro, hay otras formas de acceder a los libros, a las publicaciones. Como tú decías, las bibliotecas, también están las librerías populares que venden los libros mucho más económicos, está el caso de Recoletras, de Cerro Letras, etcétera. Así que hay otras formas también de acceder. Seba, mira, lo último, y para cerrar, porque me parece interesante esto, hay personas que están interesadas en generar clubes de lectura y preguntan cómo hacer para que un club de lectura sea considerado como sujeto de fondos de cultura. ¿De qué depende su viabilidad? Tú tienes experiencia en esto, yo lo sé. Entonces, si es que nos puedes contar si es que hay algún tip que les puedas dar cortito a las personas que están aquí conectadas para que tienen el interés de postular clubes de lectura como acciones de mediación para postularlo a los fondos de cultura. Bueno, gracias Macarena por el espacio. Comentar que para seguir la conversación, siempre lo digo, no siempre escriben, pero pueden escribirme a mi correo de Bibliotank, que es Emanuel con 2M, emanuel@bibliotank.cl. Si quieren me escriben por ahí o por Instagram, podemos dialogar, ¿cierto? Siempre está esa posibilidad.
Y bueno, lo de fondos es un gran tema. Yo cuando postulé la primera vez, hace más de 10 años, eh, unos 14 años, no existía la palabra club de lectura en los fondos, en las bases, por ejemplo. Ahora existe, está bien tipificado, es claro, ha tomado un rol preponderante además en el ámbito del libro. Actualmente está sucediendo hoy a nivel nacional la jornada de fortalecimiento de clubes de lectura de las bibliotecas públicas. Entonces, está teniendo un alce, incluso aparece en el plan y la política de la lectura y el libro, con este concepto de oportunidades de encuentro. Entonces, hay un contexto, fundamento y antecedentes para eso. Entonces, no es tan difícil. Lo más difícil es justificar, por supuesto, para cuando uno postula, las razones de por qué uno quiere hacer el club y los vínculos con los espacios que uno va a hacer el club. Lo que muchas veces le preocupa a los financiamientos es asegurar que las personas participen. Entonces tenemos que considerar estrategias, contar sobre todas esas estrategias de convocatoria, de vinculación y también de cómo vamos a resolver las lecturas. Entonces, claro, si postulamos y no ponemos de dónde vamos a sacar los libros, es difícil que no da un fondo. Es algo que podemos seguir conversando, por supuesto, por correo, por Instagram, como decía. Y bueno, agradecerles por la invitación a Editoriales de Chile. Comentar, no sé si puedo decir, pero que hay ferias sucediendo además desde Editoriales de Chile, ferias del libro en diferentes lugares. Este fin de semana estamos en Estación Central, así que también paso de información. Muchas gracias, Seba. Mira, nos piden repetir tu correo, es Emanuel con 2M, @ bibliotank, TANK.cl, ¿sí? Es .cl, ¿cierto? Exacto, Sí. sí. Igual pueden escribir a dirección ejecutiva, todo junto, @bibliotank.cl, o también al tiro, así, Sí. bibliotank.cl. Ahí hay varias opciones, quizás más fáciles que Emanuel con 2M, es con Emanuel. 2M. Sí, Bueno, Seba, muchas gracias. Qué gusto encontrarnos virtualmente. Hace mucho tiempo que nosotros no nos veíamos tan bien, así que para mí ha sido personalmente una grata experiencia. Les agradezco mucho haber asistido a todas y todos ustedes a este primer módulo, por haber permanecido conectados y conectadas. Eh, el primer módulo, sí, de nuestras capacitaciones de fortalecimiento del ecosistema del libro 2022. A las 12 del mediodía, en unos minutitos más, nos juntamos nuevamente aquí en el mismo enlace desde el que se conectaron para la exposición de Sebastián, para que veamos el segundo módulo que se titula Más allá de las fronteras del libro, experiencias de lectura en el proceso editorial, a cargo de Javiera Silva, otra querida amiga del mundo del ecosistema del libro, así que Bibliotank muy presente en estas primeras sesiones. Muchas gracias, Seba. Nos despedimos. Les invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, Editoriales de chao, Chile, donde que estén bien. encontrarán el programa, chao, Seba, el programa completo de las capacitaciones, y también les invitamos a compartir los videos de estas capacitaciones que van a ser publicados en nuestro canal de YouTube. Así que nos vemos a las 2. Chao, chao, Seba. Chao a todos, chao a todos.